Hola a cada uno, apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. Leeremos para este día en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme cualquiera sea la situación. Muchas gracias, mi apreciado, por ser parte de este programa Lectura de Esperanza. Te invito a registrarte si todavía no lo has hecho. Y a ustedes, mis amados y apreciados oyentes, que ya se han registrado, agradezco grandemente por la oportunidad que me dan de llegar hasta la privacidad de sus hogares. Termómetro o termostato. Pablo había aprendido a contentarse en el sentido de dejarse estar, sino en el sentido de bastarse a sí mismo en Cristo, porque Cristo estaba con él. El apóstol Pablo no se limita a las situaciones. Aprender a contentarse no significa falta de interés o compromiso con el progreso y con el crecimiento. No eran las situaciones las que iban a definir su temperatura. Era Pablo el que impondría la temperatura del ambiente. Ya podemos nosotros, mi amado en la fe, ir pensando: ¿qué tal a mi alrededor? Todo eso me afecta grandemente mi espiritualidad, mi forma de actuar, mi manera de ser. Sé que estas variables, algunas se pueden controlar y otras no. Pero la clave de Pablo estaba en Cristo. Y no eran las situaciones los que lo hacían o no ser cristiano, estar encendido con el poder del Espíritu Santo. No eran. Las circunstancias que tenía eran totalmente adversas. ¿Y nosotros? ¿Cómo nos comportamos, mi amado en la fe? Cuando hay tormentas en nuestra vida, ¿nos afianzamos de Jesucristo, de la fuente del poder? El termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura del ambiente que lo rodea, de manera que se adapta a su entorno. El mercurio o alcohol se contrae o dilata, marcando el frío o el calor, sin hacer absolutamente nada para cambiar las cosas a su alrededor. Solo tiene entonces la capacidad de medir, pero no incide ni modifica. Se conforma con contemplar los eventos y circunstancias como un simple espectador o espectadora. Y su principal virtud y propósito es informar. ¿Cómo hacemos nosotros, mis amados en la fe? ¿Nos comportamos como un termómetro? Estar diciendo: oh, la iglesia está bien o está mal, o yo estoy bien, estoy mal. Únicamente opinamos, pero ¿qué hacemos al respecto? La historia comenta de que fue el inglés Isaac Newton el que propuso primeramente contar 12 grados en la temperatura a la cual se derrite el hielo y la temperatura promedio del cuerpo humano. Pero fue en 1742 aproximadamente cuando el alemán Daniel Fahrenheit sugirió una escala con 3 puntos fijos: 0 grado en la temperatura más baja que logró alcanzar por medios químicos en su laboratorio, 32 grados a la temperatura en que el agua se congela y 96 grados en la temperatura del cuerpo humano. Ya en 1750, el sueco Anders Celsius, con el 0 en el punto en que el agua pasa del estado sólido al líquido, y los 100 grados, ahí donde pasa del líquido al gaseoso por evaporación. Entonces ahí quedaron sentadas las bases para el termómetro. ¿Qué diremos entonces ahora de lo que es, por su parte, el termostato? El termostato es un aparato o dispositivo que, conectado a una fuente de calor, a radiadores, aires acondicionados, el mismo vehículo, los carros y otros, tienen la capacidad de regular la temperatura de manera automática, impidiendo que suba o que baja
de grado adecuado. En otras palabras, mis apreciados oyentes, tiene la virtud el termostato de transformar la temperatura de su ambiente hasta alcanzar el nivel adecuado y suficiente para que todo a su alrededor funcione perfectamente. No es un simple espectador el termostato, sino activo y protagonista. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros, mi hermano? Estamos siendo termostatos, tratando con la ayuda de Dios de cambiar el ambiente de nosotros. Tan sencillo puede ser algo, pero a veces personas creen que ser cristiano y ser humilde es sinónimo de vivir en la sociedad, de andar con harapos. Y fíjate qué sencillo. Solo voy a poner este ejemplo, si me permites. Pero cuando nosotros vivimos en una casa, por muy humilde que sea, puede que sea inclusive el piso de tierra, pero un cristiano que es termostato mantendrá ese piso un poco húmedo, ni tan seco, bien barridito. Y eso, ya podemos decir que estás haciendo el trabajo del termostato. Entonces su principal virtud es mantener la temperatura o transformar el ambiente. ¿Cómo estamos haciendo nosotros, querido? Allí en nuestro hogar, en nuestra casa. No permitimos que nadie nos dé un grito a nosotros. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros llegamos a nuestra casa con nuestros hijos? La esposa, el esposo. No permitimos que en nuestro trabajo somos totalmente a raya. No se permite que nadie, por ejemplo, nos diga lo que hay que hacer. Todos nosotros lo hacemos con gusto. Pero ¿qué pasa cuando ya llegas con los tuyos? ¿Empiezas tú a sobresaltarte? ¿A enojarte más? Y a decir, es que así es mi temperamento, así lo he heredado. Mucho cuidado, querido. Nosotros los cristianos no podemos excusarnos en que nuestro temperamento ha sido heredado y así eran mis padres y eso me pasó a mí. Con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, nosotros debemos de transformar esa situación y así nos parecemos a un termostato, como lo que Dios quiere que también nosotros seamos. Mi apreciado que me escuchas, querido joven, la palabra de Dios nos amonesta a nosotros que no nos sometamos a las circunstancias del ambiente. Debemos de estar agradecidos, contentos, gozosos. Nos podemos bastar a nosotros mismos en el poder de Jesucristo. Ser instrumentos para transformar el ambiente. Seamos entonces esos granitos de sal, como bien dijo Jesucristo, allí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vosotros, dice, sois la sal de este mundo. No dice, deben ser la sal. Dice, vosotros sois. O sea, tenemos que tener ese toque. Tenemos una gran responsabilidad entonces para dar sabor allí donde nos ha tocado vivir. No importa cuál país sea, de dónde seas tú. Si has nacido en una cuna de oro, o si has nacido con unos pañales nada más, o un petate allí en el suelo, no importa. Jesús nos ha llamado. Si hemos conocido a Dios, debemos de ser termómetro. Debemos de ser ese toque especial, ese saborcito, ahí donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos. Ahí a la calle donde tú cruzas, donde tú tienes que caminar todos los días. Que las personas puedan ver, tal vez no una gran sonrisa, porque igual somos humanos, pero tenemos una gran diferencia. Nosotros nos alimentamos de la luz mayor, que es la palabra de Dios, de la cual viene del cielo. Por lo tanto, no podemos ser simples personas. Y cuando digo simples, no me refiero si no tienes un grado académico, o si lo tienes. No me refiero a si tienes una posición social distinguida o no la tienes. No, me refiero a que eres una hija y un hijo de Dios. También Dios nos dijo ahí en Mateo 5, 14 y 16. También
necesitamos ser la luz que ilumine la oscuridad. Creyentes termostatos, según el apóstol, nunca nos debemos dejar trastornar ni transformar por el mundo. Tenemos que elevarnos, porque el Espíritu Santo, la conexión, la relación que mantenemos con Cristo nos eleva, no para creernos más que los demás, sino la diferencia la marca la espiritualidad que hay en ti, la semejanza que hay en ti de Jesucristo. Más bien nosotros debemos transformar y, si es necesario, trastornar siempre para bien. El termostato se originó allá en 1620. Cornelius Drever, ahí tuvo su origen. Este holandés inventó una máquina para incubar huevos, controlado por un termómetro y un regulador de tiro. Luego, allá en 1830, el escocés Andrew Urey crea el primer termostato bimetálico, es decir, con dos metales, para controlar automáticamente la temperatura en las fábricas textiles. En 1880 se crea el termostato eléctrico por Albert Woods, y en 1900 el termostato programable por Mark Honeywell. Incorpora a este un reloj ajustable que automáticamente podía poner la temperatura ambiente y rica para el siguiente día. En 1950 sale a la venta en los Estados Unidos los primeros termostatos para controlar la temperatura. Y en 1980 es la revolución digital. Se desarrollan los primeros termostatos con paneles digitales y botones de programación. Ahora, en las décadas del 90 hasta el 2000, tenemos el termostato digital, inteligentes, con conexiones al internet. Ahora, querido, ¿cuál es la conexión? ¿A qué te conectas tú? ¿Dónde estás conectado? Para que puedas tener ese poder, esa fuerza y poder transformar el medio en el que vives. Si vives, voy a seguir con este mismo ejemplo. Vives en una casa, quizá no es tuya, la estás rentando, pero tiene que distinguirse que ahí vive una hija y un hijo de Dios, manteniéndolo limpio, en mejor estado del que te lo ha dado el dueño. Y no decir, no, esto no es mío, a mí no me interesa, el dueño que lo arregle. Cuidado con eso. Nosotros no tenemos que tener la mente de una persona que no tiene temor ni respeto de Dios. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y donde quiera Cristo pasaba, donde quiera Cristo hablaba, donde quiera Cristo miraba, había una transformación. Las gentes serán tocadas maravillosamente por la presencia, por la mirada de Jesucristo, por su toque de amor, de misericordia, por sus palabras dulces y de bondad, dichas a tiempo, con figura de plata. Y nosotros, querido, en San Juan 15:5 se nos dice, yo soy la vid, vosotros, tú y yo, las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dijo Jesucristo, dará mucho fruto. Ahora somos un termostato digital, no conectado al internet regular, sino conectados directamente a la fuente que emana la vida, el poder transformador y la obra más maravillosa que Cristo puede hacer en tu vida. No es resucitarte si has muerto, no es sanarte si tienes un cáncer, aunque alabado sea Dios si lo hace. No es que tu hijo vuelva a casa y siga igual, sin mirar hacia el cielo. No es que tú tengas 1 o 2 trabajos y puedas tener asegurado tu vida, se dice con los seguros de vida, pero eso no es seguro de vida. O que tú tengas una cuenta bancaria que no tengas por qué preocuparte el resto de tus años de vivir. No, mi amado. Es si tú de verdad estás reflejando a Cristo Jesús en tu vida. Si yo estoy reflejando el carácter de mi Señor. Si yo permanezco conectado a Él cada día,
cada momento, cada instante de mi vida. Si Él es necesario para mí como lo es el oxígeno para poder vivir, entonces, y solo entonces, yo verdaderamente podré ser y cumplir el propósito de un verdadero termostato en el ambiente donde Cristo me ha colocado. Abramos la puerta de nuestro corazón, mi amado, a la fuente divina, a la fuente del poder, para poder tener algo y poder dar sabor, iluminar, alumbrar, transformar nuestro entorno. La paz de Cristo quede contigo. Si Dios lo permite, aquí nos vemos mañana. Amén.